Ahora, compañeros, no puedo dejar de mencionar los temas que pareciera que no están vinculados unos de otros, pero tienen que ver con la lucha política y social que se está dando en México, que es una lucha histórica por la transformación, por la cuarta transformación. Y hay que entender de lo que se trata, ubicarlo en el contexto histórico en el que estamos y lo que está de por medio. Siempre ha habido en cada uno de nuestros episodios históricos, desde la Revolución de Independencia, que fue la primera transformación, pues diversos movimientos, unos más vinculados al movimiento original y otros que buscaban restaurar el dominio colonial de España, de aquellos años de Felipe IV. Esa lucha también se dio en la segunda transformación, en la Reforma, que inició Juárez, y hubo una reacción conservadora que ocasionó la imposición de un emperador y la guerra de resistencia contra la intervención francesa, los conservadores que buscaban restaurar su dominio desquebrajado por las medidas de los liberales encabezados por Benito Juárez. Al final fueron derrotados los conservadores y se avanzó en la Constitución de 1857 y todo lo que ahora existe, que prevalece como la separación de la Iglesia y el Estado, el laicismo, el gobierno federal y otros muchos temas que se heredan de aquella época. Vino la revolución y al interior del movimiento revolucionario también hubo diversas tendencias. Cuando estalló la revolución se había logrado un éxito, pero las fuerzas reaccionarias conspiraron, encabezadas por Huerta, asesinaron a Madero y un movimiento que había durado poco tiempo se prolongó durante 7 años. La Revolución Mexicana duró, cuando menos en su época formal, 7 años, de 1910 al 17, por la reacción de los neoporfiristas que se oponían a los cambios que se estaban dando por la insurrección armada de diversos actores y sectores y del Plan de San Luis que promulgó Francisco I. Madero y que lo llevó a la presidencia, pero que duró poco tiempo por el asesinato y luego toda la historia que se vino después. México pudo haber tenido una revolución como la rusa, no por el carácter socialista de la misma, sino por el periodo corto de tiempo que duró la Revolución Rusa. Acuérdense de aquella obra clásica de los 10 días que conmovieron al mundo y cómo los bolcheviques finalmente derrotaron a los mencheviques, instauraron en primer país el socialismo con la hegemonía de Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin, y toda la historia que de ahí se derivó. México no fue el caso, se alargó el proceso, al final concluyó con la promulgación de la Constitución del 5 de febrero de 1917, aunque la pacificación del país pues llevó muchos años. Acuérdense que a Zapata, a pesar de que se había promulgado la Constitución, lo asesinaron, por ejemplo, en 1919, y toda la historia que sería muy largo ahora repetir. Estamos en la cuarta transformación, ganamos las elecciones, se tomó el poder político, pero la transformación es algo que lleva más tiempo, que es cambiar de raíz el carácter del régimen neoliberal, y ahí es donde está presente una problemática muy grave. Hay un movimiento conservador que en los hechos quiere regresar al antiguo régimen, pero que tiene un discurso falso que pretende confundir a la población.
En ese movimiento conservador se han articulado jerarquías conservadoras eclesiásticas de diversas religiones, intereses económicos que se niegan a regularse de una manera distinta, intereses mediáticos que vienen aplicando una guerra de desgaste y de deterioro, intereses comerciales, nacionales e internacionales, partidos políticos conservadores, fuerzas que dejaron de ser de izquierda y que son parte de la derecha conservadora, como lo es lo que queda del PRD. No es raro esto, que alguna izquierda termine siendo de derecha. Yo recuerdo que en la dictadura argentina de la década de los 70 hubo un partido de izquierda que apoyó a la dictadura, que se dijo que era de izquierda, pero pues evidentemente no tenía nada de izquierda. Y eso pasa también con el PRD, que abdicó de los principios democráticos y de izquierda. Esos actores políticos y sociales y económicos del antiguo régimen han enderezado una estrategia de desgaste y de confrontación para contrarrestar, debilitar e impedir que se consolide la Cuarta Transformación y que se logre concretar los compromisos de gobierno y también que tenga continuidad en el 2024. Intentaron descarrilar a la Cuarta Transformación en diversos momentos, no lograron su objetivo de que nuestro movimiento tuviera mayoría en la Cámara de Diputados, como se lo habían propuesto, aunque se perdieron algunos escaños, no se perdió la mayoría. La mayoría de las gobernaturas en juego en el 2021 se ganaron, y a pesar de la pandemia y de todas las mentiras que se han dicho alrededor de la misma, la estrategia del gobierno de la 4T ha funcionado, y aunque hay obvios problemas derivados de la misma pandemia a nivel internacional, en el nivel económico y en otros ámbitos, México está superando esta dificultad. Somos un país que ha venido aplicando muchos millones de vacunas y estamos recuperando la actividad económica, el empleo, y se hizo sin acudir a las recetas neoliberales. Todos estos críticos de la 4T sugerían que México se endeudara, que pidiera crédito y que se hiciera frente a la pandemia con créditos del FMI, entre otros. ¿Para qué? Para que el FMI, el Fondo Monetario Internacional, condicionara los préstamos a la aplicación de las políticas que ellos sugieren. Se logró transitar la pandemia sin endeudar al país, es más, hasta se disminuyó el monto de endeudamiento y se han venido consolidando los programas sociales. No se han impedido, no se han suspendido, y ya hay 23 millones de personas que reciben los programas sociales y está proyectado llegar a 30 millones. Y también no se han suspendido, a pesar de todos los ataques, amparos y guerra judicial, las obras más importantes que se vienen impulsando. Ya se va a inaugurar el aeropuerto Felipe Ángeles, sigue avanzando el canal interoceánico, se están modernizando las refinerías, se va a entregar en tiempo y forma la refinería de Dos Bocas, lo que va a permitir que se deje de importar gasolina y se deje de vender nuestro petróleo al extranjero, y se está desarrollando pues todo un programa de transformación económica, política y social en el país, combatiendo todo tipo de privilegios, actos de corrupción, pero hay una resistencia, es un sistema que duró durante muchos años, desde 1982 que llegó al poder Miguel de la Madrid,
se impuso el neoliberalismo y fue esto que estamos resintiendo, es una herencia de más de 30 años y lo que quieren los neoliberales del PAN, del PRI y sus aliados del PRD y otros sectores económicos es regresar a lo mismo o peor. Es una contrarreforma y son conservadores que quieren, con un discurso falso, descarrilar el proyecto de la transformación. Y en ese contexto, pues se está dando la lucha política y se ve en todos los temas. Uno de ellos es el asunto de Ricardo Anaya. Ricardo Anaya pues fue acusado en la campaña electoral de múltiples actos de corrupción. Los mismos panistas lo acusaron. Acuérdense de lo que decían de él por una nave industrial allá en Querétaro que no justificó cómo la adquirió y que la tenía a nombre de un chofer que tenía ingresos exiguos y que fue parte de la campaña. Ahora está involucrado en los sobornos para aprobar la reforma energética, a decir, de Emilio Lozoya. ¿Qué debió haber hecho? Enfrentar, si realmente es inocente, las acusaciones y hacer frente a las mismas y no acudir al esquema de darse a la fuga, de hacer ataques mediáticos y de pretender victimizarse. No es un perseguido político, es una persona evadida de la acción de la justicia y si realmente tuviera la inocencia que dice tener, no debiera tener miedo de enfrentar a la justicia. Cuando se acusó a Andrés Manuel de delitos diversos, como autorizar una calle para un hospital ahí en Coajimalpa y que por eso lo desaforaron, Andrés Manuel no se escapó, fue desaforado y tuvieron que dar marcha atrás porque no se sostenían las acusaciones. Perdón que hable yo en primera persona, pero hay que tener valor para enfrentar la adversidad. Cuando a mí me acusaron, yo no me evadí de la justicia, hice frente a las acusaciones a pesar de que había una ofensiva mediática. Ese payaso tenebroso que ahora está atacando a López Obrador, fraguó junto con los empresarios de la televisora que en ese entonces trabajaba, una conspiración para dañar a Andrés Manuel López Obrador. No se actuó como se debía haber hecho si hubiera una presunción de un delito, presentar la acusación, permitir que uno se defendiera y que la justicia actuara. No, fue un ataque mediático, una trampa que no respetó las formalidades del derecho a la información, que sirvió para golpetear políticamente y pretender doblarnos y quebrarnos. Yo no me escapé, no dejé de presentarme a ninguna de las audiencias, no me escudé en el fuero, pedí licencia el mismo día que se publicaron los videos y di mi versión. Y cuando fui sometido a proceso y privado de mi libertad, desde la cárcel me defendí y fui absuelto de 8 procesos del Fuero Común y del Fuero Federal. En contra tenía a Macedo de la Concha, que era el procurador del PAN. Incluso Vicente Fox declaró, cuando un juez me iba a liberar, que él había intervenido para impedir que yo recuperara mi libertad. A la larga lo pude hacer, porque nunca encontraron un ingreso mal habido, una cuenta, propiedades, ni de mi familia ni de mi parte. Pero el golpeteo mediático ahí quedó. Y no se detuvieron ante nada. La política es una actividad muy cruel, que no admite clemencia, desgraciadamente, y cuando la utilizan los canallas, lo hacen con mala fe, con dolo. Y esto es lo que en parte está sucediendo ahora. El payaso tenebroso y el
propalador de montajes, que inventó el montaje de Florence Cassés, que simuló ser corresponsal de guerra y que le pagó ahí a unos soldados para que dispararan un tanque para que él apareciera como que andaba ahí arriesgando su vida, y otras muchas triquiñuelas, y que tiene una fortuna enorme. Claro, no quiere que se sepa de qué tamaño es su fortuna, porque mucha de ella tiene que ver con las alianzas que hacen con los poderes económicos que quieren descarrilar la cuarta transformación. Y utilizan a los hijos del presidente, que no son funcionarios, queriendo equiparar la renta de una casa en Houston con lo de la Casa Blanca. Aquí la periodista, ella sí periodista, Carmen Aristegui, quizás cometió un exceso al equiparar la Casa Blanca de Peña Nieto con la renta de una casa en Houston. Primero, el hijo del presidente ni su esposa son dueños. Ya se acreditó que no hay conflicto de interés, que todas las empresas que le surten a Pemex, que le venden servicios, elevaron su facturación, que esa empresa es proveedora desde hace mucho tiempo y que además no hubo de por medio una triangulación, y ya la esposa de López Beltrán aclaró cómo se contrató a través de un agente inmobiliario, que ni siquiera hubo relación con el propietario, que esa casa ni siquiera es de la empresa, sino de un propietario, de un señor que trabajó en la empresa, que además ya ni se ocupaba por ellos, pero sí se utilizó para golpetear. Claro, en el tema de la austeridad, como ha sido una parte del discurso. Y eso sí generó un efecto en el estado de ánimo del presidente, porque al final de cuentas son sus hijos o su hijo, y los ataques hacia sus hijos pues tienen que ver con la burla de su hijo menor, apodado de manera irrespetuosa por un youtuber que no cumple las normas éticas, también contra su otro hijo, que se dedicó a producir chocolates y que se hizo transparente esa empresa y que nunca se comprobó que tuviera vinculaciones con Sembrando Vida, y ahora con este hijo mayor. Claro, sin embargo, el golpeteo sigue y hay que entenderlo. Y otra vez yo recuerdo cómo me trataron a mí en esa época de los videoescándalos. Y lo recuerdo porque ahora que vi y oí al presidente cuando se refería a sus hijos, cuando Madrazo, a través del CISEN, mandaba helicópteros a hostigar a la familia de Rocío Beltrán, que era su esposa de entonces, a sus hijos, que eran menores entonces, y cómo tuvo que ser apoyado solidariamente por una periodista, Lourdes Galaz, y por la actual directora de La Jornada, Carmen Lir. Y pues hizo una pausa que denotó una emoción que no se pudo ocultar. Y claro, tiene que ver con los hijos. Si los padres pudiéramos dar marcha atrás de las cosas que hicimos y que perjudicaron a nuestros hijos, pues lo podríamos hacer. No hay padres perfectos y todos en alguna u otra medida cometemos errores involuntarios, pero que perjudican a nuestros hijos. Pero también a veces los hijos no son demasiado cuidadosos, sobre todo en la política, para calcular los efectos que pudo o puede tener una determinada conducta. No hay nada ilegal ni inmoral, pero conociéndose el mundo de la política, que tiene que ver con percepciones, pues claro que se iba a utilizar este asunto como se viene utilizando para denostar a un proyecto. El presidente ha roto esquemas. Pudo haber filtrado la información de los ingresos de Loret de Mola, pero al hacerlo él, se expone, sí,
pero también expone lo que realmente significa. ¿Y qué sucede con los jeques mediáticos? Que a través del dominio que tienen de los medios de comunicación, muchos de ellos, no los periodistas de a pie, sino los dueños de los medios y algunos mercenarios del periodismo, se han vuelto magnates, grandes potentados, con grandes fortunas, muchas de ellas basadas en la extorsión, utilizando el medio de comunicación para obtener privilegios, ganancias, recursos económicos de diverso tipo. ¿Qué tiene de malo si muchas de esas fortunas provienen de recursos públicos? Porque los dueños de los medios disfrutan de una concesión. El Estado les otorga la concesión, pero es el país, es el pueblo el dueño del espacio de comunicación que están ellos usufructuando con fines de lucro. Y si se le pide a los funcionarios públicos que hagan su declaración patrimonial, ¿por qué no? ¿Cuál es el problema de que los dueños de los medios de comunicación, de que los mercenarios del periodismo transparenten sus ingresos, que digan de dónde lo obtuvieron, cómo amasaron sus grandes fortunas? Y entonces se sabrá quién es quién y quién responde verdaderamente a la ética y quién no. No deja de asombrar que el autor de El vendedor de silencio, Enrique Serna, que narra las tropelías de Negri, un columnista de las décadas pasadas que extorsionaba publicando bien o mal según los arreglos económicos que llegaba con diversos gobernantes de las épocas pasadas, desde Ruiz Cortines, López Mateos y Díaz Ordaz. Pues ahora es lo mismo, nada más que modernizado. Los medios de comunicación son utilizados para destruir reputaciones de antagonistas políticos, para demoler personalidades, para dañar familias, pero también para construir productos milagros, como lo hicieron con Peña Nieto. Y no se tientan el corazón, no tienen clemencia. Yo recuerdo que en los videoescándalos sacaron a mis hijos, ahí en el noticiero del Canal 40, que dirigía entonces Ciro Gómez Leiva y Denise Merker, a mis hijas que eran menores de edad y les ponían música de los Locos Adams para exponerlas al ridículo y al escarnio. Y ellas tuvieron que soportar y todavía soportan ese estigma derivado de ese ataque mediático y de todo el daño que hacen estos medios de comunicación. Pero cuando se les responde, cuando se les exhibe, son ataques a la libertad de expresión. Pero la libertad que ellos gozan es la libertad de difamar, de calumniar, de mentir, de armar montajes, de engañar y de no respetar los derechos de las audiencias. Claro que hay periodistas de diverso tipo y claro que hay que defender a los periodistas que están siendo atacados, que están siendo asesinados, o a los periodistas verdaderos que tienen el noble oficio y que son honestos, responsables, que son la mayoría. Pero los principales voceros del movimiento conservador son gentes que se han enriquecido y que no han sido éticos en su desempeño. ¿A poco el payaso tenebroso es un periodista? Es un farsante igual que el otro. Y se niegan a transparentar quién financia la agencia Latinus, de dónde vienen los recursos, cuál es la alianza económica con políticos dedicados a la industria farmacéutica o con exgobernadores derrotados en las recientes elecciones o con
poderes corruptos que incluso reciben dinero de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos. No olviden que una parte de la guerra política se financia desde Estados Unidos, que muchos de los ataques mediáticos en otros países han sido y utilizado en esquemas similares. Y claro que mienten y utilizan justo lo que ellos practican. Ahora critican la corrupción que ellos convalidaron y que ellos ejecutan, y no tienen ni siquiera el mínimo de rubor para mentir cínicamente. Acuérdense que Loret de Mola equiparó, imagínense, a Peña Nieto con Carlomagno, aquel emperador nacido en Babilonia que extendió su imperio por diversas regiones del mundo. ¿Qué tiene que ver Atlacomulco con Babilonia? ¿Y cuál es la comparación? Pero había que quedar bien con el presidente. Ese es el verdadero Loret de Mola y ese es el verdadero interés. O Krause, que compara a Enrique Alfaro con aquel jurista, impulsor del amparo, Mariano Otero. ¿Qué tiene que ver un gobernante como el jalisciense que viola todo el tiempo derechos humanos de los jaliscienses y que ha endeudado enormemente a su estado con Mariano Otero? Pues es la desmesura. Eso es el discurso de los intelectuales orgánicos también, que estaban acostumbrados a vivir del financiamiento de los poderes establecidos, tanto del PRI como del PAN. Cuando el presidente hoy manda una carta al INAI, también lo que quiere, porque algunos compañeros critican ese tema, lo que quiere demostrar es que el INAI promueve la falsa transparencia, porque a todas luces, como va a ser, el INAI va a decir que no procede, que no se debe transparentar y que se deben cuidar los datos personales. Sí se critica que una pareja rente una casa en Estados Unidos por una norteamericana residente en ese país. Pero no se puede saber quién financia a Latinus y cuánto ganan estos mercenarios del periodismo. Entonces nosotros tenemos que entender qué es lo que está de por medio, qué es lo que sigue. Y claro, como sienten que están perdiendo la batalla, arrecian sus ataques. Si realmente sintieran que tienen la razón, ¿por qué no llaman a votar en la ratificación del mandato en contra del presidente? Porque no saben que no van a ganar y entonces prefieren sabotear la consulta de la revocación a través de los órganos y las instituciones que controlan. Se desgarran las vestiduras para defender al INE, cuando el INE está controlado por personeros de impuestos tanto por el PAN como por el PRI y que son leales al movimiento conservador. Y así podríamos extendernos en múltiples señalamientos. Hay que entender lo que está sucediendo y hay que defender a la Cuarta Transformación, hay que desmentir todas las cosas que se dicen, porque también acusan, pero cuando sus acusaciones resultan falsas, no tienen ningún interés en desmentir lo que dijeron. Millones, sin exagerar, de mensajes en contra mía y del movimiento de López Obrador en la época de los videoescándalos. Salí absuelto y ni siquiera una mención. Ahora, Caroline Adams muestra la conversación que tuvo con el agente inmobiliario para rentar la casa.
todo lo que significa, pero se van por otro lado, que el hijo de Obrador no tenía posibilidades de trabajar en una empresa que otra vez inventan, está vinculada al conflicto de interés. ¿Qué tenemos que hacer? Pues desmentir y desmentir, contrarrestar estas campañas y no hacernos cómplices de las mentiras. Se vanaglorian de que hubiera este fin de semana una conversación en un espacio de Twitter, donde según ellos se conectaron 60,000, pero no hay forma de saber si realmente eso sucedió, porque Twitter se ha negado a dar a conocer quién paga las publicidades de esa red social, y no hay forma de verificar la autenticidad de las cuentas, y lo que se sospecha, como es común, es que haya muchos bots, muchos mecanismos de inflar la información con falsos seguidores o con algoritmos que repiten diversos textos que están construidos permanentemente. Todo el mundo tiene derecho a identificarse con quien sea. Yo me identifico con López Obrador, con virtudes y defectos que él tenga. Y claro, si Krause quiere ser como Loret de Mola y como Broso, pues sí, está en su derecho, igual que Aguilar Camín y todos ellos, pero nosotros no nos debemos confundir. Y la solución está en seguir defendiendo el proyecto de la Cuarta Transformación, seguir trabajando en ello, pero hay que unirse y hay que organizarse. Yo hago un llamado al interior de las fuerzas de izquierda para que haya unidad, para que no nos desgastemos en ataques internos que nos debilitan y que de una u otra manera le hacen el juego a los intereses de la derecha conservadora. Puede haber críticas legítimas, pero también tiene que haber responsabilidad. Y cuando hay una confrontación tan aguda como la que hay y la que puede venir, es muy sospechoso que haya una conducta hipercrítica. Imagínense, en una guerra armada, esta es una guerra política, pero puede ser peor que una guerra armada, que se está en el campo de batalla y que uno de los soldados o un regimiento se pone a criticar las decisiones del jefe o de la instrucción. Pues imagínense, no, vamos a debatir. Si nos defendemos, vamos a hacer una convención para analizar si nos conviene atrincherarnos o tirar balazos, y mientras tanto el enemigo pues le parte el queso a los críticos y a los leales. No hay condiciones para dividirnos, porque esta oportunidad histórica es muy difícil que se repita. Pero yo confío en que esta Cuarta Transformación, si hacemos lo que tenemos que hacer, va a concretarse y va a tener una larga continuidad. Así como, a pesar de que los primeros insurgentes como Morelos, como Hidalgo, murieron en el intento al inicio de la Guerra de Independencia, al final, aunque 11 años después, triunfó la independencia y la corona española tuvo que reconocer a nuestra nación como independiente y se construyó un nuevo horizonte. Lo mismo que la Segunda Transformación. Sí, los conservadores fueron a traer a Maximiliano y persiguieron a Juárez y lo anduvieron hostigando hasta el norte, hasta Paso de Juárez, pero a la larga, poco a poco, fue transitando la guerra y los liberales fueron imponiéndose y Maximiliano, Mejía y, ya se me olvidó el otro, Miramón,
un cuarto se fue a Cuba, pero los 3 principales fueron ejecutados, fusilados en el Cerro de las Campanas, en Querétaro, y triunfó el movimiento liberal. Lo mismo que triunfó la Revolución Mexicana, aunque Flores Magón y los precursores de la Revolución Mexicana no pudieron ver logrados sus esfuerzos cuando formaron el Partido Liberal Mexicano en 1905, cuando publicaron el periódico Regeneración, el Aguizote, el Hijo del Aguizote, y propagaron la semilla libertaria. Tuvo que ser hasta que se logró el triunfo con la promulgación de la Constitución de 1917 y el avance hacia un país mucho más justo que el heredado del porfiriato. ¿Qué nos espera? ¿Regresar al neoliberalismo? ¿Impedir que el movimiento progresista consolide sus logros? ¿Regresar a las políticas depredadoras? ¿A las maniobras que nos dañaron tanto en los últimos 30 años? ¿O profundizar el cambio democrático? Ser radical, como ha dicho el presidente, es actuar de raíz, y la raíz es cambiar el modelo injusto, pero no se cambia solo ganando una elección y ganando el poder del gobierno. Hay que construir una nueva hegemonía en donde un nuevo bloque histórico articule y desarrolle la cuarta transformación. Durante estos 6 años del gobierno de López Obrador se va a avanzar mucho, pero tenemos que ser capaces de darle continuidad y que en el 2024, con la persona que se escoja, hombre o mujer, la más idónea y el movimiento más amplio de unidad de fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda, se derrote otra vez más a los conservadores y a sus aliados y se pueda hacer irreversibles los cambios que ahora se han venido aplicando y México tenga un futuro mejor. Así va a ser, compañeras y compañeros. ¡Viva la cuarta transformación! Muchas gracias, compañeras y compañeros.